Bien, pues empezamos la lectura, en la sesión del jueves 20 de noviembre del libro de Lukács, El hombre y la democracia. Entonces quedamos que empezábamos directamente con el libro, que nos saltábamos los prólogos y empezamos las observaciones metodológicas previas. ¿Sí? Ujú. Es la página 35 de este PDF que tenemos. Y dice... Uno de los hechos más importantes para el marxismo, que fascinó, aunque a menudo también apartó, a amplios círculos de la intelectualidad no socialista, fue la monumental redacción del Manifiesto Comunista, del desarrollo histórico de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, varón y siervo, maestros y oficiales entre sí, sostuvieron una ininterrumpida lucha, ora oculta, ora lucha abierta, una lucha que termina con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o con Alto, el... alto, alto, perdón, Ana, no habéis dicho que nos saltábamos las observaciones. No, ¿Dónde empezamos la lectura? Ahí. en las, o- en ahí. las... Vale, En- leemos las observaciones, ¿no? Ah, es que porque, tú sí, no porque es de estabas. Lukács. Sí, Es tú de no estabas Lukács. antes. En- es que a mí bueno, ¿se leen Antonio, las observaciones o no? Porque son de Sí. Lucas, Sí, sí. son de Lucas, sí. Sí. Es el texto Vale, no, no, es que me había parecido leer y entender que no se lee, que no se lee. Vale, vale, vale. nos Vale, vale. saltábamos los prólogos porque ya Vale, lo... vale, solo los prólogos. Vale, de acuerdo, vale, 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 vale. ¿Sabes qué pasa? Es que a mí no me coincide la paginación. Entonces Ah, eh, vale. a mí me empieza en la página, creo que 28 las observaciones de 28, Pablo. la mía también. Ah, Vale, 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 vale. adelante, adelante, perdón. Pensaba que todos manejábamos la misma. Venga, vale, De acuerdo. perdón, ¿eh? Em, Íbamos por una lucha que termina con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o con el hundimiento conjunto de las clases beligerantes. Exceptuando la alternativa de la última frase, este cuadro histórico orientó durante mucho tiempo, a sabiendas o no, a los partidarios de una posición sociológica abstracta del marxismo, convirtiéndose en el punto principal de principal controversia para sus adversarios. El intento por priorizar la teoría de la absoluta unicidad de todo fenómeno histórico, liberado de toda irregularidad de las leyes y excluyendo los conceptos generales, se ha ido paulatinamente abandonando. Y con razón, porque una oposición de este tipo, con esta tajante alternativa entre el ser en sí mismo y la irregularidad de la historia, ¿queréis que lea las notas a medida que salgan o espero llegar al punto que preferís? Vale, Léela sobre la marcha, ¿no? pues la nota sobre el ser en sí mismo. Dice, la traducción de este concepto de Lukács impide percibir cómo el término original alemán, Gerade como en el término alemán, perdón, la temporalidad. Este ser en sí mismo es un estado que está en sí impregnado de movimiento. Pues eso, la Bueno, alternativa. perdón, aquí quizás Joaquín Arriola pues, puede cuestionar mejor esta traducción, pero este es el término que los italianos habían traducido como ser propiamente così, que en castellano sería como un equivalente a ser precisamente así, que si no me equivoco es la traducción que hace Beda del término. Quizás tiene más sentido que este ser en sí mismo, que recuerda al en sí, ¿no? Esto es más bien un ser en sí. Gerade, en este momento, ahora ya, ser así. Ser así. No ser en sí. Ser así sería. Ser así. So sein. Ich bin, du bist. Sie sind. So sein. Ser así. Y gerade, pues ya de hecho, ahora, actualmente. Entonces esta traducción tiene mucha más carga existencial, o sea, de histórica, ontología histórica, o sea, no naturalización ontológica del ser, sino el ser, más el ser que se da a sí mismo.
ser como es. Ser como... Vale. Leíamos la oposición de este tipo con Sí. esta tajante alternativa entre el ser en sí mismo y la regularidad de la historia, no lleva más que a una teoría irracional y en la práctica a una política irrealista privada totalmente de la reflexión y de las ideas. Lo que no solo es un estorbo para cualquier intento socialista y pseudosocialista para dominar la realidad histórica, sino que obstaculiza también la puesta en práctica de las tendencias manipuladoras que se basan en el neopositivismo. Perdón. Yo diría que las notas que no son de Lukács no las leamos, Sí, porque son una lío. porque entonces es un lío. Vale, De Porque acuerdo. sean vale. notas puestas por el propio Lukács, si son notas del traductor, pues las... Claro, vale. Y Vale. las de la edición italiana las saltamos también. Bueno, de la edición italiana y de la española quiero decir que el primer párrafo en español es un desastre. Porque el primer párrafo es correcto en italiano y que es como está en alemán. En italiano dice, entre los momentos más importantes en el cual el marxismo tal, que ha fascinado, aunque también ha hecho que repudiaran a una amplia capa de intelectuales no socialistas, está que en el Manifiesto Comunista la monumental reducción del desarrollo histórico a un desplegarse de la lucha de clases. La reducción del desarrollo histórico a una, a ver, A un a un desplegarse de las desplegarse. luchas de clases, sí. Y en español no lo dice. No No. dice redacción, Es reducción. pero dice redacción. Es que, claro, el párrafo. Cambia Claro, absolutamente el sentido, totalmente. Total. porque está reconociendo un reduccionismo. Bueno, normal. O Bueno, sea, es una... A ver, sí, era un texto de no periodístico. lo sabemos, pero Pero que eso es una cagada monumental, quiero decir, Sí, simplemente. Es una sí, cagada de no tener ni puta idea de que traduce. bravo, brutal, sí, sí. sí. O no sé qué, pero vaya. Antonio Navas, yo tengo un ejemplar italiano para ti. No te oigo. No te oímos. Tengo en PDF el italiano, supongo que es el mismo. Pero sí, lo tengo pendiente porque es un coñazo tenerlo que cotejar en dos PDFs. Sí. En todo caso, entrando en el comentario de Lukács y aceptando que la palabra es reducción, no redacción, a mí también me sorprende, ¿no? Es decir, lo que él formula, su valoración, ¿no? Porque él habla aquí, si no recuerdo mal, de eh, que esta forma de concebir la aceptaron los partidarios de una posición sociológica abstracta del marxismo. No digo que no, pero yo creo que de esa concepción bebimos todos, ¿no? Es decir, yo no recuerdo a nadie que pusiera en cuestión esa afirmación que dice del manifiesto, ¿no? Nos parecía interesante, nos parecía una cosa, digamos, razonable y nos parecía bien, ¿no? Ujú. A ver, todos aquí hemos leído el manifiesto. El manifiesto parece todo menos sociología. Es un panfleto, es una fuerza política, es un resumen sintético de la historia, pero sociología. A ver, cualquiera de nosotros sabe lo que es un libro de sociología, ¿no? Y abstracto, en todo caso, esquemático, pero abstracto está diciendo una cosa, ¿no? O sea, entonces son esas frases de Lukács en que uno no sabe a dónde quiere apuntar, a quién le está tratando de negar el pan y la sal o cosas por el estilo. Bueno, en fin, no sé. Así opino. Parece que lo que querría Lukács es cuestionar este tipo de lecturas que aplican esta visión de las cosas a todas las sociedades, ¿no? La reducción de este planteamiento particular del avance histórico a los sistemas de producción o los modos de producción, etc. No sé, tengo la sensación de que Lukács con este inicio y con esta categoría del ser así, o ser como así, quizás pretendería
hacer lo que ya nos planteaba en las conversaciones y que intentaba al mismo tiempo unir la necesidad y la libertad o la posibilidad de un cambio histórico radical, etcétera, etcétera. No sé, digo yo, ¿eh? No lo sé. Si somos más mal pensados, querría meter aquí el economicismo a punta pala. Si somos mal pensados. Bueno, es que siempre está metiendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, esto. Yo sé. Yo, sinceramente, el razonamiento de Lukács no es que esté en desacuerdo, es que no lo entiendo, ¿eh? Lo que yo entiendo, lo que dice él es el intento de priorizar, el intento por priorizar, en la traducción castellana, ¿eh? El intento por priorizar la teoría de la absoluta unicidad de todo fenómeno histórico. Disculpad, perdonad. El intento por priorizar la teoría de la absoluta unicidad de todo fenómeno histórico. Me imagino que está refiriéndose al párrafo inicial del manifiesto. Liberado de toda regularidad de las leyes, no lo entiendo lo que quiere decir. Y excluyendo los conceptos generales, tampoco lo entiendo porque no los excluye, se ha ido paulatinamente abandonando. Y con razón, porque una oposición de este tipo, oposición, tampoco entiendo a qué se está refiriendo. Con esta tajante alternativa entre el ser en sí mismo, concepto que yo no veo bien o no conozco bien, y la regularidad de la historia, no lleva más que a una teoría irracional, tampoco sé a qué teoría se refiere, y en la práctica a una política realista privada totalmente de la reflexión y de las ideas. Yo, sinceramente, me parece complicadísimo entender todo eso. Yo no entiendo eso, sinceramente. Sí, es oscuro. Y desde luego, los que están por la lucha de clases podrán ser ultraizquierdistas, pero desde luego no realpolitik. No. Que el manifiesto comunista lleve a la realpolitik, me parece. Pero bueno, el párrafo lo deja. Yo creo que podemos dejarlo porque está claro que hay muchos palos a no sabemos quién. Entonces, Y hemos lo que, y lo quedado. que dice a continuación sobre las, bueno, es que no me repito, ¿no? La última vez que lo digo, si las tendencias manipuladoras que se basan en el neopositivismo, pues habría que explicar cuáles son en concreto y en qué tipo de tendencia neopositivista, porque dicho así, pues uno puede decir lo que quiera, ¿no? No sé, sobre esto ya no digo nada más, porque él creo que entiende por neopositivismo algo así como la ideología burguesa occidental o la ideología de no sé muy bien qué, creo, ¿eh? Entonces, hemos quedado que las notas de la edición italiana, ¿queréis que las lea o que no? No, hemos dicho que las Solo saltáramos. las de Sí, Lucas, ¿eh? solo las de Lukács. Pues sigo, ¿eh? Em, la ciencia y la teoría política, influenciadas ideológicamente por esta posición, al menos en sus formas de expresión, se habituaron a considerar cada vez más como realidades sociales las formas del Estado, las fuerzas y tendencias sociales que se presentan de manera lógica noseológica generalizada. Esta orientación metodológica corre el peligro de transformarse fácilmente en un hábito espontáneo, mucho más cuando aparenta apoyarse en venerables tradiciones. Por ejemplo, Aristóteles y Rousseau favorecen una concepción de este tipo, en lo que respecta a nuestro problema, la democracia como forma adecuada de representación, propia de esta terminología universal. En efecto, desde las discusiones sobre dictadura y democracia, durante y después de los acontecimientos de 1917, a la controversia totalitarismo versus democracia, la inmensa mayoría de las alternativas decisivas se buscan y se las pretende encontrar hasta hoy dentro de esta perspectiva metodológica. A ver, Aristóteles no plantea la democracia como una manera de representación. ¿Eh? Libro 3 de Política es democracia donde el poder lo tienen los que no tienen mucho dinero, muchas riquezas, sino que son los pobres.
Nota de Aristóteles. ¿Y si hubiera una sociedad en la cual la mayoría fuera rica y la minoría pobre? Respuesta. Si fuera así, democracia sería donde los pobres tuvieran el poder. O sea, un ejemplo analítico aristotélico. Entonces democracia es el poder de los pobres. Y luego en otros momentos dice, y claro, van y le cogen por Zeus, y van y le cogen las cosas a los demás. O sea, libro 3 política. ¿Eh? Pero fijaos que Lukács va a ir siguiendo este hilo de razonamiento hasta llegar a la cuestión de que él prefiere democratización a democracia. O sea, Entonces, creo que lo que intenta hacer es aferrar aquello que se está dando, tal y como se está dando, los movimientos, el proceso de democratización, por encima de aquello que se ha instituido en la tradición que es la democracia. Digo yo, ¿eh? puede ser, puede ser. Pero bueno, decir que favorecen, pues ciertamente... Sí, sí que es cierto que Rousseau habla de la representación, ¿eh? O sea, en su libro, en el contrato social, la democracia es aquella en la que, para decirlo nosotros, el, em, la asamblea, el legislativo, que es la totalidad de los ciudadanos, es a la vez el gubernativo. Por eso Rousseau en el contrato social dice que la democracia solo sirve para pequeñas comunidades y él opta por la república, en la que el legislativo son todos los ciudadanos y el gobierno un grupo elegido. Entonces, en Rousseau sí que es representativismo. Un libro que debe ser leído al lado de otros libros, porque para Rousseau, evidentemente, la constitución de una sociedad son las costumbres, porque hereda la constitución de Córcega. O sea, no se puede leer el contrato social, esto lo recomendaba, y no me enteré nunca de qué me quería decir un francés que estudiaba Rousseau en los años 50 y ha sido muy famoso. Bueno, no se lea el contrato social separado de lo demás. Ostras, ya explica por qué. Bueno, pues porque, y tiene constantemente textos sobre costumbres, Rousseau, ¿eh? Y una constitución es las costumbres. Pero bueno, me estoy yendo. Sí, Rousseau sí que es representativista. Bueno, Una cosa, yo no entiendo lo que significa que casi al inicio del párrafo, cuando dice, se habituaron a considerar cada vez más como realidades sociales las formas del Estado. ¿Esto qué significa? pues democracia, o sea, república, monarquía, aristocracia serían las formas del Estado. Supongo, ¿no? Si nos atenemos a la tradición. Claro, ellos. eh, form- ¿Pero qué significa considerarlas como realidades sociales? Ah, muy buena pregunta. Como realidades sociales. Yo entiendo que lo está, son esas perspectivas que fijan eso. O sea, como únicas posibilidades, podríamos decir. Bueno, Sí, sí, entiendo que sí. Que las naturalizan de algún modo. Bueno. Que además dice de manera lógica, gnoseológica, que no sé exactamente lo que es esto para Lukács, pero bueno, quizás sería pues el sentido cotidiano que se da a estas nociones y que parece que están ahí eh, y que lo único que tenemos que hacer es trabajar con ellas, pero no cuestionarlas o transformarlas. No sé. La verdad es que el párrafo, leído hasta el punto, es complicado también, porque dice la ciencia y la teoría política, ¿no? Separa, y cuando habla de ciencia, no sé, ¿a qué se está refiriendo? ¿Las ciencias naturales? Seguramente, ¿no? No sé. Influenciadas ideológicamente por esta posición, yo no sé a qué posición se refiere aquí. Al menos en sus formas de expresión, se habituaron a considerar cada vez más como realidades sociales, lo que preguntaba antes Aldara, las formas de Estado. Pues no entiendo qué idea está detrás de eso. Las fuerzas y tendencias sociales que se presentan de manera
lógica nociológica generalizada. Válgame Dios. ¿Tienes la lectura italiana a mano, Joaquín? No, no se le oye. La, Espera. la italiana se parece bastante a la española, lo que pasa es que estaba mirando la alemana. Ah, Este tío escribe complicado de narices. Dice, las ciencias y al menos las teorías políticas influidas por ellas en sus formas de expresión, no la ciencia y la teoría política, sino la ciencia, die Wissenschaft, y la ciencia y las, eh, las, las, eh, y las teorías políticas, y al menos la ciencia y al menos las teorías políticas influidas ideológicamente por esta posición, o sea, no habla de la ciencia por un lado y la teoría política en general por otra, sino la teoría política, que claro, en la traducción de española tampoco... la teoría política influencia las posiciones de las teorías políticas, la ciencia y las teorías políticas influenciadas ideológicamente por esta posición. por la posición de la ciencia sería, ¿no? Pues a lo que haya hablado antes de una posición. Es la No, anterior. ¿no? Ah, no, ya sé, ya está hablando de influencia neopositivista, que es lo que está hablando. Ah, vale. Bueno, Es que está sí, complicado. sí. Vale, bueno, muy bien que manejemos las otras dos traducciones, porque nos va a sacar de apuros. ¿Proseguimos la lectura? Avanzo, ¿eh? Permíteme un segundo y disculpad, eso por conocerlo. Cuando él dice, en efecto, desde las discusiones sobre dictadura y democracia, durante y después de los acontecimientos del 17, a la controversia totalitarismo versus democracia. Aquí se está refiriendo, pregunto, a Hannah Arendt. ¿Es posible que Lukács piense en Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo? ¿O está hablando de otra cosa? Podría ser, pero bueno, Ortega ya en 1922, en la prensa, está en un librito pequeño, Mm, enfrenta democracia y liberalismo, sí, y el liberalismo como, la democracia como eso terrible que ocurre en el veintitantos en Rusia, y el liberalismo como lo bueno. ya. No, pero el término totalitarismo, me imagino que es una Ah, buena traducción. Bueno, a pues mí sí, me suena sí, Hannah Arendt, pues. pero bueno, igual es una tontería mía, no tiene importancia. Entonces me sorprende positivamente que el Lukács esté al día de esas cosas, ¿no? Es decir, no sé, nada más. Simplemente es eso. Esas referencias sí tenían algo que ver con el libro este. Sigo. Esto ocurre en términos no marxistas y, en general, en términos por lo menos precipitados. En la teoría de los clásicos del marxismo, el ser en sí mismo de los fenómenos sociohistóricos y sus regularidades formuladas en general no configuran nunca una contradicción metodológica. Más bien al contrario, forman una indisoluble unidad dialéctica. El ser en sí mismo es, sobre todo, una categoría sociohistórica, la manifestación necesaria del conjunto contradictorio de las fuerzas económico-sociales activas en una lucha social de una determinada etapa de su desarrollo histórico. Para la teoría y la práctica, el conocimiento de la regularidad particular de un determinado ser en sí mismo es tan importante como la determinación de la regularidad general. Incluso para la práctica realizable, de hecho, en el concreto hic et nunc de una situación sociohistórica, la correcta comprensión de ese ser en sí mismo posee una prioridad ineludible. Los manipuladores y fetichistas de las necesidades generales abstractas se equivocan cuando piensan que pueden remitirse a Marx. Basta pensar en una obra como el 18 Brumario de Luis Bonaparte para inmediatamente percibir que allí todas las clases y el desarrollo de clase, toda la reforma del Estado y del gobierno
aparecen siempre en ese concreto ser en sí mismo, el que la Revolución de 1848 creó en Francia. Bueno, aquí parece que se aclara un poquito, tampoco mucho, pero lo que quiere lograr Lukács con esto, ¿no? Que no sé, pero a mí me parece ya meter aquí como un anti-Dasein, eso para empezar. ¿Meter ahí él? Anti-Dasein, su versión del Dasein. Y en todo caso eso, ¿no? Intentar captar con precisión el tipo de contradicciones sociohistóricas, la totalidad en movimiento que se da en cada situación histórica, con sus características, con su especificidad, con su novedad, etc. Digo yo, y aquí, bueno, luego nos va a ir a tratar el último tema, que es el de la democratización versus democracia. En relación con lo que decía Salvador de democracia contra totalitarismo, quizás también ahí habría un cuestionamiento de esta oposición, de estos polos, en el sentido de que cuando se está creando algo nuevo, se está cuestionando también la noción de democracia existente, porque si es nueva, verdaderamente, si está viva, pues no se adaptará exactamente al tipo de institución, al tipo de práctica que se asociaba a la antigua democracia. Y es muy fácil incluso que se llegue a considerar totalitarismo esta nueva forma de democratización. No sé. Si a mí así me hace sentido. Avanzo. A partir de estos ejemplos concretos, siguiendo a Marx, nuestras consideraciones se basan en el hecho de que siendo toda formación económica ontológicamente algo sujeto a la irregularidad y al mismo tiempo a un ser en sí mismo histórico, las formas superestructurales, como en nuestro caso la democracia, conforme a su ser social, no pueden más que estar constituidas en términos analógicos. Por esto, intentaremos aquí considerar la democracia, mejor dicho, la democratización, ya que se trata sobre todo de un proceso y no de un estado, históricamente como fuerza política concreta de la particular formación económica sobre cuya base surge, actúa, se problematiza y desaparece. La ahistoricidad, aquí como en otras partes, crea fetiches que, positiva o negativamente valorados, no ayudan, sino que por el contrario oscurecen y enmascaran los movimientos sociales concretos y las leyes que los suscitan. A propósito de esta cuestión, con frecuencia se habla también de la democracia como de un Estado, y se olvida examinar las direcciones del desarrollo real de tal Estado, cuando solo por esta vía será posible tener un cuadro adecuado de sus características. Para subrayar esto es que preferimos el término democratización al de democracia. Pero perdónate un segundo. De hecho, ese es el título, ¿no? Democratización hoy y mañana. ¿Alguien sabe por qué se tradujo al castellano el título de esa forma? El hombre y la democracia. Eso lo hemos hablado alguna vez. Es que no me acuerdo. No. Vale, vale. El título alemán no es ese. Lo han traducido así porque han querido. Sí, y la traducción francesa también es. Tengo por ahí el libro francés, pero tampoco es la democracia o democratización hoy y mañana. No se ha respetado, es cierto, no sé por qué, pero no se ha respetado. Voy, ¿eh? Pues empezamos con el cuerpo del libro, en la primera parte, que es la democracia burguesa como una falsa alternativa para una reforma en el socialismo. Permitidme un segundo. Entonces, lo que hemos leído hasta ahora sería una presentación metodológica, ¿no? ¿No? Bueno, desde mi punto de vista, esa presentación metodológica no ayuda para nada, desde mi punto de vista. Vale. Pues el primer apartado
de esta parte se titula Multiplicidad de las bases económicas de las democracias, en la nota de la democracia. Es evidente que se provocarían confusiones si supusiéramos simplificadamente que los teóricos relevantes que afrontaron este tema, ya a partir de Aristóteles, estuvieron completamente desatentos frente al problema de la pluralidad. Sus observaciones, sus clasificaciones y sobre todo sus evaluaciones no podían surgir, sin embargo, del análisis de la relación entre la base económica y la democracia como superestructura política, mucho menos de un examen del carácter histórico de las formaciones sociales. Sus clasificaciones todavía se basaban en determinaciones generales, grandeza del Estado, o en consideraciones jurídicas. ¿Quién es el ciudadano? De esta manera, aparecen simples clasificaciones generales y también valoraciones generales. No obstante, nunca un conocimiento correcto de los hechos, como el ser en sí mismo de las diversas democracias, surge espontáneamente de los desarrollos sociales primarios. Más aún, de la génesis real a la evaluación de las tendencias del crecimiento y de la decadencia dentro de un tipo particular de democracia económicamente fundado, permanece una generalización abstracta que es imposible sea concebida como activa, operante, resultado de la cosa misma, del automovimiento de un complejo social específico. Un apunte. Aristóteles sí que... Bueno, Aristóteles de entrada rechaza la democracia, pero luego en el libro 4, en el 3, pero luego en el libro 4 y en el libro 5, la política son libros de Aristóteles escritos en distintas épocas. Él dice que hay democracias que pueden ser buenas y hay malas. Las malas son las de los pobres de ciudad, artesanos, comerciantes. O sea que no es cierto que la base... Y las buenas son las de los campesinos, que no pueden estar constantemente dando la murga en el ágora. O sea, hay una clasificación de democracias que sí tiene una base económica. Pero, bueno, o sea, aquí dar al César lo que es del César, ¿eh? Evidentemente, no le podemos pedir a Aristóteles más, pero no, tampoco menos. Tampoco menos, porque el libro de política es un libro maravilloso, muy fácil de leer, corto, porque hay más notas y más, y vale la pena tenerlo en cuenta. La prueba es que él está teniéndolo en cuenta, aunque solo sea para maltratarlo, por lo tanto vale la pena tenerlo en cuenta. Igual que hay que tener en cuenta la ética nicomaquia, aunque solo sea porque bueno, en fin, a César lo que es de César. Marx será el primero en partir de estos elementales hechos ontológicos de la vida social. Cuando habla de la democracia de la polis, la primera y durante siglos la de mayor influencia ideológica como prototipo de lo que se consideraba democracia, la caracteriza y fundamenta en términos económicos. La comunidad, como Estado, es, por un lado, la relación recíproca entre estos propietarios iguales y libres, su vínculo contra el exterior, y es al mismo tiempo su garantía. La naturaleza de la entidad comunitaria se basa aquí en el hecho de que sus miembros son agricultores de parcelas, propietarios de la tierra que trabajan, y en igual medida, la autonomía de estos resulta de su relación recíproca en tanto miembros de la comunidad, de la salvaguardia del ager publicus para las necesidades colectivas y para su gloria colectiva, etc. En este caso, sigue siendo presupuesto para la apropiación del suelo el ser miembro de la comunidad, pero en tanto miembro de la comunidad, el individuo es propietario privado. Se relaciona con su propiedad en tanto esto es el suelo, pero al mismo tiempo en tanto ésta es su ser como miembro de la comunidad. Y el mantenimiento de sí mismo como miembro es igualmente el mantenimiento de la comunidad y a la inversa.
La democracia que se deriva de esta constelación económica no depende simplemente de la base general de las formas del ser humano, de la praxis humana, lo que ocurre en toda sociedad, sino que está indisolublemente vinculada con un modo de existencia individual, particular, de aquellos que participan activamente de ella, un modo de ser concreto imposible de suprimir. Ser ciudadano de la polis, participante activo de su democracia, no es simplemente una categoría determinante de la superestructura política, sino también e inseparablemente la base económica del ser social, la forma material de vida para cada ciudadano individual. A ver, yo no dudo que esto es de los Grundrisse, pero esto no es la clasicidad. Si vamos a Platón, esto es república, ¿eh? Platón dice que hay democracia donde los pobres se hacen con el poder, a una parte de sus enemigos los matan, así de radical es a otros los echan y a otros los obligan a convertirse en ciudadanos y coparticipar en el ahora. Esto está, me parece que es en el 412, número 412 o 420 de República, o sea, hacia el final de República. ¿Eh? Y, por lo tanto, que la democracia parece como el asalto al poder de los pobres. Y, y Platón en el, ¿cómo se llama? Donde critica cuando se burla de Aspasia. ¿Cómo se llama? Donde se burla de Aspasia. Sí, El Menexeno. en El el, Menexeno. sí, Allí explica que se burla de Aspasia porque Aspasia quiere que todos sean hermanos, que quiere decir que todos seamos iguales, que todos seamos iguales. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que el reparto de la tierra fuera el lote por familia o no, no sé, porque no sé lo que quiere decir familia en Grecia, en la Atenas clásica. Familia puede ser familia extensa, familia puede ser familia mononuclear, yo qué sé, ¿no? Eso yo no lo sé. Tenía un libro sobre antropología de la democracia en la antigua Grecia y nunca lo leí, y ahora no lo tengo. Sí, Yo, si me permites, Joaquín, Sí. que te acuerdes de ese pasaje de la República, lo encuentro muy meritorio. Cuando yo lo he leído la República varias veces y no lo recordaba. Pero que te acuerdes del número del pasaje y digas 412, 420, eso ya me parece de alucine, Joaquín. No sé qué decirte, no. Bueno, puedo estar equivocado, No, pero es no, que no, claro, claro, ya, pero lo he puñeta, claro, citado ya. tantas veces. Es que esta polémica la he tenido que citar. He tenido que citar tantas veces el libro 3 de Política de Aristóteles y el República. Además, en la edición esta que tiene muy mala leche, que es la de Alianza. Tiene Esto truco, Salvador, tiene truco. Ah, bueno. Como los Bueno, magos, como los sea magos. como sea, es deslumbrante, vamos, a mí me deslumbra, sinceramente. Vale, muchas gracias. A ti te pasa lo mismo con Sacristán, Salvador, seguro. Sí, sí, exacto. Hombre, el otro día me dijo, no son dos, sino tres los escritos que llevan fecha 1 de mayo. ¡Jua! Por ejemplo, por ejemplo. Es mirar el libro y ya está, nada más. Eso no tiene importancia. Bueno, ahora sigo, ¿eh? sí, sí, sí. Esto tiene importantes consecuencias, con frecuencia hoy paradójicamente aparentes, para el conjunto de la vida de los hombres de esta formación social. En primer lugar, toda la vida privada se sitúa Esperad, se ha saltado por lo menos en italiano, dice, esto tiene efectivamente efectivos importantes consecuencias, eficacias para la entera vida de los hombres de esta formación social. Efectos que hoy parecen paradójicos. O sea, se ha saltado un pedazo la traducción en español, ¿no? Lo de la entera vida de los hombres de esta formación social. No, dice para el conjunto de la vida de los hombres, dice aquí de esta formación social.
Bueno, que hay un punto, disculpad, perdón. En, en primer lugar, toda la vida privada se sitúa en un plano secundario, socialmente poco relevante. El verdadero ser de todos los ciudadanos, su acción en común en las tareas democráticas que surgen de su existencia y actividad, está indisolublemente unido a la base económica ya expuesta. Con su disolución, lo que ocurre necesariamente a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, lo que aquí no solo es posible, sino además necesario, la existencia y la capacidad de funcionamiento de la democracia de la polis termina por descomponerse. Bueno, El esto me parece muy interesante, ¿no? O sea, yo aquí creo que Lukács está diciendo cosas importantes y que podemos asumir. Y por cierto, sobre lo de que toda la vida social, perdón, toda la vida privada se sitúa en un plano secundario, también recuerda el discurso fúnebre de Pericles, donde decía que en sus cosas privadas o en sus, ¿cómo lo decía? En su manera de ser personal, etcétera, dejaban a cada uno ser como quisiera y lo consideraban una parte fundamental también de la libertad ateniense, Mm. Sí, para que luego venga Ortega y Gasset y diga que en Grecia eso sería un horror, ¿no? Nuestra vida privada sería un horror. Sí, sí, además especifica que lo permiten sin miradas de recelo, sin... sí, Hombre, ese discurso es increíblemente hermoso. sí, sí, tal cual. Em, vale, termina por descomponerse. El gran prestigio. Bueno, perdón una cosa, ¿eh? Perdón. También en esa misma frase dice, con su disolución de la base económica que había tenido la democracia ateniense, entre guiones, lo que ocurre necesariamente a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, lo que aquí no solo es posible, sino además necesario, esto es determinismo puro y duro, ¿verdad? No, es que no, es un problema de traducción. ¿Sí? Porque si lo vemos en italiano, lo que dice, con Ujú. la disolución de esta base, Sí, que, se- que se verifica necesariamente, dado el tipo de desarrollo de las fuerzas productivas, que es, dado el tipo de desarrollo de las fuerzas productivas posible y necesario, dado el tipo de desarrollo de las fuerzas dado el único tipo de desarrollo de las fuerzas productivas posible y necesario en estas circunstancias. Sería la traducción correcta. O sea, No dice dado este concreto tipo de fuerza productiva, que es posible aquí. pues entonces no sé qué cojones estamos haciendo leyendo la traducción española, ¿eh? Porque, de verdad, si yo el próximo día voy a leer directamente la italiana Sí, y, pero bueno, sí, porque altera radicalmente el sentido de... de muchas cosas. Otra cosa es que leyendo la globalidad acabemos haciéndonos una idea más acertada y correcta. Pero si va uno punto a punto, te puedes volver loco entonces, ¿eh? Bueno, esto. Además, es cierto que hubo un desarrollo específico, es decir, hubo una sobrepoblación, no se puede, lo explica Arthur Rosenberg, ¿no? Que era un historiador de la... Hubo una sobrepoblación y eso hace que el proyecto de Alejandro de invasión tenga fuerza y éxito en todas las polis. El problema es que bueno, Rosenberg es muy salvaje, pero dice, en lugar de organizar un modelo a la anglosajona, ocupar Anatolia, asesinar a todos los anatolios y ponerse a sembrar tierra, en lugar de hacer eso, sustituyeron a los señores de los campesinos y se convirtieron en señores de los campesinos. O sea, bueno, esta es una explicación muy interesante que da Arthur Rosenberg, ¿no? O sea, cómo se cambia, pero bueno, sería un modelo demografista y sería un modelo basado en que la tierra en Grecia ya no daba para alimentar a más, bueno,
Pero vamos, que en cuanto al contenido de formulación teórica, muy sintética, muy clara, muy precisa, que da en algunas de estas frases, esta traducción es absolutamente nefasta, por lo que veo. Sí, es bastante deficiente. Cosa habitual, pero bueno. Yo Sí. después de haber leído las teorías de la plusvalía de nuestro camarada Venceslao, digo ya, cualquier cosa me vale. Sí, o sea, Final, es penosa la traducción y la edición peor todavía, porque está hecha toda deprisa y corriendo, se saltan párrafos por delante y por detrás, y a nadie se le ocurrió hacer una nueva edición de la historia de la plusvalía. Era uno de los libros pensados en el Asomen, pero no se llegó a traducir. ¿No? No. Y es, yo sé o sea, yo no lo he leído, lo tengo, es esos tantos libros que tengo y no he leído, ¿no? Pero no me animas a leerlo entonces. hombre, sí, mejor la historia de la plusvalía que el tomo 2 del Capital, siempre. Mejor leer, Claro. vale. Y además, bueno, pues ahí ves la teoría de la renta y de la crisis, cosa que no ves en el Capital, en ningún sitio. Vale, Bueno, la vale, teoría de la renta sí lo ves en el tomo 3, pero la teoría de las crisis de Marx, donde está es en la teoría de la plusvalía. vale. Lo tendré en Pero cuenta. bueno, eso te lees la parte de Ricardo y ya está. La parte de Ricardo, Ahí es de donde habla. acuerdo. Gracias por el consejo. Digo, el gran prestigio, la gran consideración ideológica, el carácter de ejemplo luminoso que recibió esta forma de democracia en la nota de democratización, sobre todo en su forma clásica de Atenas y Roma, conduce al mismo tiempo, por su necesidad económica, a su autodisolución. Marx expuso con claridad su fundamento económico. Es la esclavitud la que forma la base de la cultura democrática de esta sociedad. La lucha democrática se desarrolla siempre y solamente en el interior de una minoría privilegiada. La gran masa efectivamente productiva está por principio excluida de ella como de toda participación activa en la vida social. Aun cuando el fundamento originario de este ser económico, la relativa igualdad de los propietarios de parcelas, se suprima, surge un proletariado que, según las palabras de Sismondi, vive a expensas de la sociedad, mientras que en el capitalismo es la sociedad la que vive a expensas suya. La división del trabajo y de la propiedad, fundamento de toda democracia de la polis, es en su génesis algo casi primitivo, en muchos aspectos natural. Según Marx, esta propiedad es idéntica a la pertenencia a la tribu. Es con el inicio del retroceso de los límites naturales que deberá retroceder. Así, esta democracia, en el transcurso de su desarrollo económico más elevado, de la creciente civilización, pierde su peculiaridad humana, la que se presenta como modelo. El individuo que actúa en ella, precisamente porque ser ciudadano de la polis, poseer una parcela, pertenecer a una tribu, son condiciones económico-sociales de su existencia que convergen para formar la identidad, no tiene ninguna puntualidad en el sentido moderno. Para el ciudadano libre, su propia identidad tiene exactamente el mismo significado para su ser que para su pertenencia a la polis. El carácter socialmente secundario de la vida privada del ciudadano de la polis es la otra cara de su existencia histórica. Aquí, ser hombre, desarrollarse como persona, es sustancialmente, en su dinámica como en su tendencia, idéntico al cumplimiento de los deberes ciudadanos en la democracia, al modo de realización de la democracia. Bueno, Pero hay una expresión aquí que no se entiende nada.
cuando dice no tiene ninguna puntualidad en sentido moderno. Puntual. En italiano pone puntiforme. Puntiforme. Ujú. Sí. Eh, O sea, ¿cómo es la frase en italiano? Non era ancora puntiforme, in senso moderno. ¿Puntiforme qué significa en italiano? Porque lo pone entre comillas también. Sí. Vale, O sea, como que es un neologismo. vale. Y en alemán, pues voy a ver si lo encuentro. Pero bueno, podemos seguir. Bueno, a ver, una cosa. Esto es la teoría de la democracia antigua de Marx. Aristóteles dice que el esclavo del pobre es el buey. No, ojo, en alemán es puntualidad, pero entre comillas también. Punto. Puntualität. Que tendría sentido de horario. No, no, no. Yo lo que entiendo es que está aceptando pues, la teoría marxista de que el ser humano entonces todavía no había desarrollado una individualidad moderna que le da el capitalismo. Podría ser. Entiendo, ¿eh? Bueno, yo insisto, esto no es lo que los estudios clásicos de un Rosenberg o de... Es más, la tradición Rosenberg, la tradición de Rosenberg, él pertenece a una escuela, la escuela de su maestro, que consideraba que es mentira que la polis griega tuviera una mayoría de esclavos. Había una mayoría de pobres, que son los que reman en Salamina y destruyen al enemigo, vuelven a la polis e imponen la democracia, que no eran esclavos, porque combaten, reman y combaten, mientras que los persas, los que remaban eran esclavos, y en cada barco pues había 20 soldados, bueno, o sea, eran los pobres los que, la mayoría. Y los pobres eran la mayoría. Fijémonos que además luego en Roma convierte la categoría de proletariado en simplemente son clases que viven del cuento, ¿no? O sea, pobres que viven del cuento, no son esclavos, pobres que viven del cuento. Y luego tenemos más dificultades. Por ejemplo, en Atenas la policía estaba formada por esclavos. Toma, toma. Y según Parry Anderson, en Roma muchos banqueros eran esclavos. Toma. Entonces, tenemos que hacer una reconsideración, creo, de muchas cosas, ¿no? O sea, no me parece que sea acertada. Jagger sí que piensa que hay una mayoría de esclavos en Atenas. La tradición de Rosenberg dice que no. O sea, esto es un debate. Canfora diría que sí, a pesar de que adopta eh, la posición de Rosenberg. O sea, esto es una cuestión disputada. ¿Eh? Y luego, proletarios que viven del cuento, entonces eso no es clasificación moderna. Bueno, esto quería... A mí no me acaba de resultar comprensible tampoco la manera como él trata la cuestión de la praxis, que dice que es el ser humano, el verdadero ser, es la vida en común, la acción en común. Luego, esto en relación con la base económica, que está indisolublemente unido a ello. También está la cuestión de las fuerzas productivas y luego dice que se habla del ser económico. De manera que no acabo de ver si es que aquí hay una utilización un poco imprecisa de estos términos o cómo no sé. Porque si relegamos el ser a la praxis y a la relación práctica intersubjetiva y esto lo ponemos con una base económica que también es su fundamento, pero luego también le damos a la economía la categoría de ser, no sé, bueno, en fin, es igual.
Es dudoso, sí, sí, hay. ¿Dónde está la palabra praxis? A ver, la he perdido. Yo estaba leyendo el italiano Más arriba, más arriba. en la En la 44. 43. En la 43 se hablaba de la base general de las formas del ser humano, de la praxis humana, y en el párrafo siguiente se habla del verdadero ser de todos los ciudadanos, su acción en común, tal, tal, tal. Y luego en la 44 es cuando habla del ser económico, que al mismo tiempo también tiene un fundamento originario. A saber qué quería decir. Vale, ¿queréis que siga? Ujú. La forma clásica de la moderna democracia burguesa, la de la Revolución Francesa, ha surgido y se ha construido con eficacia, tomando muchísimo, incluso de manera consciente, del ideal de este modelo. En el plano socioeconómico se encuentra, sin embargo, exactamente en el polo opuesto. Al subrayar esta contradicción, Marx destaca al mismo tiempo que la libertad e igualdad, expresiones ideológicas centrales de las democracias modernas, en la nota expresiones ideológicas centrales de la esencia de la democratización moderna, pueden asumir desde el punto de vista ideológico formas muy diferentes. Pero en cuanto a la esencia económico-social, no solo son respetadas en el intercambio de valores de cambio, sino que el intercambio de valores de cambio es la base productiva real de toda igualdad y libertad. Esta realización práctica del dominio de la libertad y de la igualdad significa, con todas sus contradicciones, un enorme progreso en la prehistoria de la sociedad humana. Con ella toma vida la verdadera sociedad, el fundamento real, objetivo de la esencia humana. Todas las determinaciones vinculadas, en mayor o en menor medida, a los límites naturales del ser social están contenidas en su manifestación. La lucha social que ha producido este hecho, en su forma inmediata, directa, está dirigida contra la articulación de la sociedad por clases, estructuración surgida en él y del feudalismo. La feudalidad, que el joven Marx llamó democracia de la no libertad, le da a la estructura de la sociedad directamente un carácter político. Los elementos de la vida burguesa, como por ejemplo la posesión o la familia, o el tipo y el modo de trabajo, se habían elevado al plano de elementos de la vida estatal, el estamento o la corporación. Determinaban bajo esta forma las relaciones entre el individuo y el conjunto del Estado, es decir, sus relaciones políticas. La Revolución Francesa destruyó radicalmente toda esta estructura social y con ello, por primera vez en la historia del mundo, construyó la relación entre Estado y sociedad civil, en la nota entre Estado y ciudadano de la sociedad, en términos puramente sociales. Marx señala con razón que de este modo pudo unificarse materialmente por primera vez la vida política con respecto a la dispersión que existía en el feudalismo. Liberada en lo inmediato de las características de la sociedad civil, elevada a asunto general del pueblo con independencia real de los elementos particulares. En la nota de los elementos particulares de la vida burguesa. Aldara, pero un segundito para entender bien. ¿La nota quién la escribe? ¿La escribe Lukács o quién la escribe? ¿El editor? Esto No son... entiendo. Es como si rectificara el texto original, ¿no? Es como...
Sí, yo creo que son rectificaciones de Lukács que el editor va añadiendo juntamente a otras muchas de cambios de color de tinta y cosas así. Pero yo creo que son notas de Lukács, ¿verdad? O sea, son correcciones que hace después. Creo que sí, porque en el texto italiano no están en notas, sino que ya está corregido el texto. No, no salen notas. Claro. Las han metido. Pero De hecho, eso cada vez también, que utiliza democratización está en estas notas, no Sí. nos aparece en el cuerpo del texto. Sin embargo, pero, en la edición italiana ya han puesto democratización en el texto y han suprimido las notas. pero para razón de más para decir que la traducción castellana bueno, es una barbaridad, ¿no? Es decir, si el texto está mal, rectificas el texto y el texto que uno lee pone democratización, no pone democracia si quiere decir democratización, ¿no? Es un poco, a mí me parece un poco raro, ¿no? Por decir otra cosa, ¿no? Pero No, bueno, no, sí, no, sí, simplemente sí es eso. interesante, Salvador, para ver qué dudas estaba teniendo Lukács en ese Ah, momento, vale, bien, bien. ¿no? Mirado así, bien, bien, bien. Lo digo, no creo que esté bien editado porque no sabemos Bien, exactamente qué tipo de correcciones hacía ni eso, pero, vale, por ejemplo, de momento, en este sentido, él está asimilando la palabra democracia a democratización. O ujú, sea, parece que son términos intercambiables. Sin ujú, embargo, en el prólogo de Scarponi, él había dicho que lo que estaba haciendo Lukács, no sé en qué momento, era asumir que también, por ejemplo, en el capitalismo existía una democratización de tipo capitalista. De ujú, manera que aquí democracia y capitalismo, perdón, democracia y democratización ya no serían lo mismo. bien. Vale, Entiendo, vale. es que no acabo de entender, pero bueno, quizás esto... Pero está bien tu observación, sí, sí, está bien, es interesante, es lo que dices. Ujú, Y creo que lo que estaba haciendo Lukács cuando criticaba aparentemente que la vida privada de los ciudadanos atenienses no tenía importancia, era decir que por ahí podía entrar la esclavitud. No lo sé, pero sí, es que si no, no lo acabo de entender. Para ellos no existía la vida privada como tal, pero quizás considera que al no darle importancia al ámbito de la vida cotidiana o de la reproducción social, pues ocurría esto, que se entendía una democracia de la no libertad porque estaba basada en la esclavitud, no sé. ¿Te refieres a los párrafos anteriores? Sí, ¿En a qué? lo que había dicho un poco antes. Lo digo en relación con esto que Yo, también yo, dice el socialismo, yo etc. creo, no lo he releído, pero creo simplemente que lo que quiere decir es que la vida, no cotidiana, sino privada, personal, no es en lo que se fundamenta la democracia, que es un aspecto, por eso es un aspecto secundario, que la democracia está en la participación en los asuntos de la polis. Creo que es lo que estaba diciendo en esos párrafos, ¿eh? Ahora que lo he leído en italiano, pero lo he leído una sola vez y lo digo a riesgo de no haberlo leído bien. Pero ahí sí que me parecía claro, sí, sí. en el texto italiano sí que me parecía claro que no es que estuviera, o sea, esto que acabo de decir. Ok. Entonces, se entendería que ahí había una reducción de lo que se entendía por ser o por praxis a la cuestión política tal y como la entendían ellos. Y que en cambio todo ese aspecto social interno a la polis pues no estaría considerado como valioso. Y lo que él viene a integrar aquí es toda esa vida social que sí que después de la Revolución Francesa está tematizada como lo importante, ¿no? Yo no puedo responder porque he estado constantemente sobresaltándome con la interpretación de la clasicidad. Y se me ha ido yendo la cabeza a esto, ¿no? O sea, para el derecho romano, un asalariado es esclavo. Un asalariado, ¿no? No un proletario de esos que viven del cuento. Un asalariado es alieni iuris. Es esclavo. Y se vende. Y además está vendido y se vende. Entonces, bueno, como tenía la cabeza en estas cosas, disculpad, encima de traeros parásitos que estoy metiendo, No, y no, no hay claro, pero que- Joaquín, tiene todo el sentido lo que dices cuando Lukács metodológicamente nos ha dicho que de lo que se trata es de ir al ser a sí a la mismo especificidad. concreto. Ya, Claro. sí, sí, eso no, pero bueno. Sí.
Pero bueno, pero estoy fuera del texto, no atiendo, no estoy colaborando. Disculpad, sobre ese tema de la democracia en la época clásica, lo quería decir antes, pero no lo he dicho. Hay un libro de Mogens Hansen, no sé si lo conocéis, de Capitán Swing, que se titula La democracia ateniense en la época de Demóstenes, se lo tradujo Andrés de Francisco, que yo creo que es un gran libro, pero un Es gran un libro, gran libro, grandísimo libro. es un gran libro. Yo lo recomendaría. Y el Y prólogo bueno, de Andrés de Francisco es un gran prólogo también. ¿Sí? sí. Y luego el libro largo de Arthur Rosenberg, ¿cómo se llama el libro largo que conseguimos que se publicara? Que no es La República de Rumanía, la Polis de Atenas, ¿cómo se llama el libro? 150 años de democracia y socialismo, ¿no? Ese es otro libro que me parece. Ahí Arthur Rosenberg define la democracia como el nombre de un movimiento organizado, que es pasarla a la sociedad civil. Un bloque, ¿no? Bloque, lo que asumiría es el nombre de la. O sea, para tener otras posibilidades, ¿no? Que me parece que es un gran libro. ¿Sigo? Estábamos terminando este párrafo justo después de la nota que decía, de este modo, el objetivo de la batalla ideológica de siglos por introducir el reino de la razón en la vida humana se convirtió en el fundamento de la vida social. Solo que, como más tarde lo señaló Engels, este reino de la razón se evidenció como el reino idealizado de la burguesía. No debemos entender aquí el término idealizado como una acusación política, ideológica, sino como una comprobación objetiva, científica, de la estructura social surgida en la realidad. El mismo Marx, en la comprobación teórica de las investigaciones que acabamos de citar sobre la transformación real del conjunto de la estructura social, dijo que el idealismo del Estado, de la vida política, que se produce como superación del feudalismo, presupone como fundamento contrario la culminación del materialismo de la sociedad burguesa. Ejemplifica esta contradictoria unidad entre Estado y sociedad civil, entre idealismo y materialismo en la vida de la sociedad, en la vida de cada hombre individual en cuanto miembro suyo, analizando el primer gran documento práctico en la nota documento teórico práctico de esta transformación, el texto de las constituciones de la Revolución Francesa. Esta observación. Permíteme un segundo, Lara, simplemente es por entender mejor las cosas. Cuando en este párrafo o en otros, Lukács habla de ideología, ¿cómo habría que entenderlo aquí? Aquí, por ejemplo, dice, no debemos entender aquí el término idealizado como una concepción política, ideológica. Entonces, aquí ideología, ¿qué significaría exactamente? ¿Qué valor le da? Y luego más tarde, cuando habla de ciencia, ¿cómo usa aquí la noción, Lukács? ¿Ciencia qué es? ¿Conocimiento fundamentado o algo así parecido a eso? No sé, bueno. Pregunto por el uso de esos dos términos. Cuando habla de ideología, ¿a qué se está refiriendo? Y habla de falsa conciencia o habla de otra cosa distinta. Y cuando habla de ciencia, ¿cómo debemos entenderlo? Nada más, suponiendo que podáis o me podéis ayudar. Yo también comparto esta duda de ideología, o sea, no sé a qué se refiere. Porque aquí parece que lo identifica con la acusación política, guión ideológica, ¿no? Parece que está identificando una cosa con la otra, ¿no? Sí, pero entonces la segunda parte parecería que es como falsa conciencia, ¿no? Sino como una comprobación, no como No. una imaginación, sino como una comprobación objetiva, científica, de la estructura social surgida de la realidad. Sí, yo creo que sí, ¿no? Está diciendo falsa conciencia e ideología, en cambio la ciencia sería, pues, saber verdadero, o saber justificado, o saber contrastado, o algo parecido a eso, ¿no? Tal vez sea eso. Seguramente.
Con todo, a mí me sobra aquí la palabra ciencia, porque para constatar eso, eso es una constatación de evidencia que en todo caso luego habrá que buscarle la explicación. ¿Me entiendes? O sea, yo qué sé, bueno, lo dejamos, porque esto, Cuando sí, habla de ciencias, está hablando de materialismo histórico. el materialismo histórico sería aquí. Vale, sería, Moral sí, sí, científico del proceso histórico, del proceso de la social. estructura, vale, sería vale, entendido. Pero mira, voy a anotarlo. En otros contextos, Joaquina te diría que de acuerdo, pero en este contexto me parece que no, ¿eh? Cuando dice, sino como una comprobación objetiva científica de. Entonces parece que identifica objetiva con científica, comprobación objetiva científica, me parece, ¿eh? Sí, claro. Ah, vale, bien, bien. Es que la comprobación objetiva de la realidad es la que hace el materialismo histórico. Ah, vale, vale, bien, bien. Encuentra Entendido la así, vale. esencia más allá del movimiento aparente de las cosas. Vale, bien, bien, bien. Digo, esta observación se basa en la oposición unidad entre homme bourgeois y citoyen. Citoyen significa, obviamente, el ciudadano devenido idealmente, desligado de todas las ataduras materiales de la existencia socioeconómica. El hombre, a la inversa, es el que forma parte de la sociedad civil. Marx no dejó de señalar que las constituciones revolucionarias, en lo que respecta a esta vinculación indisoluble, en tanto todo citoyen es también homme, denigran al ciudadano como servidor de los denominados derechos humanos. Con esto se reconoce la real supremacía social del hombre material, productivo, privado, sobre el ciudadano ideal. De esta manera, también se determina con precisión el lugar de esta democracia en el gran proceso del desarrollo de la humanidad, de la formación del género humano, de la humanización del hombre. Acerca de la forma más general de la situación social del hombre de la democracia burguesa, ahora un ser concreto, así reconocido, Marx dice que los otros hombres constituyen para él no la realización, sino el límite de su libertad. Y esta es la realidad social básica del capitalismo. El sujeto de la praxis real en la sociedad es el hombre egoísta, el hombre y por ello simplemente particular. Aquí, como componente necesario de esta fase del desarrollo, la generalidad del hombre alcanza un nivel más alto, en términos sociales objetivos, que en cualquier otra formación precedente, menos social. La generalidad que realiza la vida genérica real del hombre se presenta como oposición a su vida material. Bueno, esta concepción de la democracia en la Revolución Francesa, bueno, yo espero que el viejo topo edite el libro este de Florence Gautier. Evidentemente es otra, ¿no? La democracia es el proyecto de los pobres y es aplastado, es derrotado, ¿no? Y se basa en posiciones justnaturalistas. O sea, el libro se titula Triunfo y muerte del derecho natural en revolución, ¿no? Eh, yo remito a la posible lectura de este libro por cada uno de nosotros, ¿no? Cuando salga a la luz. Ya va, ¿eh? Un segundo, Lara. Una cuestión. Aquí sí, el párrafo, si yo no lo entiendo mal, yo creo que él acepta un progreso, ¿no? Yo creo que él acepta que la situación del hombre en la democracia burguesa es un progreso respecto a épocas anteriores, ¿no? Creo, me parece. Sí, fijémonos que aquí, claro, con la traducción en español, yo creo que eh, pretende hacerlo más legible, pero se pierde parte de lo que dice Lukács, que en italiano está mejor, porque al principio del párrafo
Dice, gran proceso evolutivo de la humanidad, de la formación del género humano, del devenir hombre del hombre. Sí, Del devenir hombre del hombre, que en alemán dice der Menschwerdung der Menschen, es decir, los hombres se van convirtiendo en hombres. Menschwerden, ser hombre, convertirse en hombre. Claro, se puede traducir como humanización, pero claro, humanización del hombre, pues lo pasamos por alto. Vale, vale. Sí, sí. Es mucho más fuerte de venir. Sí, sí. ¿eh? Claro, decir Menschwerdung, oiga, ¿cómo un hombre va a devenir, va a convertirse en hombre? Pues lo dice, el devenir del hombre en hombre. Vale. ¿Esto lo estáis trabajando en la teoría de la personalidad, esta temática? Esto está clavado, o sea, Lukács y Sev tienen la misma posición con el tema. Vale. Aunque no cita mucho a Lukács, Lucian Sev, pero es que tienen la misma intuición, de la importancia de la personalidad y la formación de la personalidad del individuo, en fin, todo lo que está desarrollando aquí. Digo, naturalmente, en los días tumultuosos de la gran transformación, todo está formulado con mayor pathos, con mayor pasión que luego durante el tiempo prosaico de la realización práctica. De estos momentos de entusiasmo parte la superabundancia, desde el Renacimiento reiteradamente actualizada, del modelo de la antigua democracia de la polis. No se trata de ninguna extravagancia literaria o intelectual. Fue necesario, dice Marx, a propósito de la Revolución Francesa, el heroísmo para darle vida. Sus protagonistas necesitaron ideales e incluso ilusiones para ocultarse a sí mismos el contenido burguesamente limitado de sus luchas y mantener su pasión a la altura de la gran tragedia histórica. Estos momentos de pasión heroica con frecuencia vuelven a identificar, de manera históricamente falsa, las dos grandes formas de democratización, en realidad intrínsecamente antitéticas, pasando negligentemente por alto ante sus contradicciones sociales. Sin embargo, la revolución triunfó e instauró un proceso real en el cual las determinaciones ontológicas de la democracia, de la democratización en la nota, burguesa, se convirtieron en formas dominantes del mundo estatal capitalista, de la civilización capitalista. La máscara ideológica arcaica de la polis debió perder toda realidad social. Cuando fue utilizada como medio ideológico, después del triunfo de la revolución, resultó una mentira, una caricatura, un engaño consciente. La materialidad económica del democrático ciudadano de la polis que vive y comercia como poseedor de una parcela no podrá nunca más ser restaurada. Su ser social no tiene nada en común con el sujeto del intercambio de mercancías, con la libertad y la igualdad que lo caracterizan socialmente, según la nota, en su práctica. Materialmente, en la circulación de mercancías, idealmente en su superestructura estatal. Disculpad un segundo. Hay una nota, creo que es la nota 18, a pie de página, donde se hace referencia a la traducción italiana y se dice que determinaciones ontológicas, se dice aquí, en el lenguaje filosófico de Lukács, son características intrínsecas. Yo esto lo ignoro. ¿Es así? Pues, desde vuestro punto de vista, ¿hay que entender eso así? Yo no tengo esa nota. Sí, sí, en el texto. Es la nota, Italiano. Ah, el italiano, disculpa. No, en el texto en español. la nota 15, Joaquín. De 18, yo tengo la 18. 18. La nota 18. Características en el lenguaje son las características intrínsecas.
Pues no lo sé. Ya. Ujú. Sí, sí. Vale, pues no lo sé. No es muy aclaratorio. No, no, simplemente es ignorancia, saber si es así o no, ¿no? Simplemente. No me había dado cuenta además de la nota. Bueno, Venga, vamos al apartado Un 2. segundo, un segundo. Más allá de esto, terminamos el capítulo que titulaba Multiplicidad de las bases económicas de las democracias y, y no nos ha hablado en ningún momento de vida cotidiana. O sea, en esta discusión que hemos tenido sobre la vida privada de los griegos y que parecía, ¿no? Pues que se podía tratar de la vida cotidiana, parece que no, parece que está hablando todo el rato de lo que él entiende como base económica. y del citoyen. Exacto. Esto mil veces más claro lo tiene lo otro, Hegel, ¿no? Cuando explica la Antígona, ¿no? La Antígona hace lo que hace porque es hermana y porque la hermandad, el ser hermana, o sea, eso que aquí colocamos en la vida privada y alejado, es fundamental y se jugará la vida para enterrar a su hermano y enfrentarse a su tío, que es el dirigente. O sea, eh, eh, la- el- eh, partimos de un modelo. Es que Eso de que está haciendo lo mismo que decía criticar en las consideraciones metodológicas. O sea, está volviendo seguramente. a los esquemas de Marx. Sí, a los esquemas de porque además no es cierto que no tuvieran claro la diferencia entre un modelo y otro. El libro de Benjamín Constant, la diferencia entre la libertad de los antiguos y de los modernos, pues es de esta época. Benjamín Constant es un reaccionario, pero es un hombre que ha salido vivo de la revolución de los triunfadores. Pero te explica clarísimo, sin decir ropajes y no sé qué. Te explica clarísimo. La libertad de los antiguos es la comunidad. Y eso es una monstruosidad. La libertad de los modernos es la libertad privada. O sea, es un libro de 50 páginas. Y no ha sido considerado, no ha sido tenido en cuenta por Marx. Sí que creo que sí que lo leyó, pero no lo ha tenido en cuenta, por ejemplo. No sé. O sea, claro, eh, prefiero, prefiero en esto dejarlo pasar porque se trata de leer a Lucas, no de hacer un, un seminario contra la interpretación de la Revolución Francesa por, por Marx, ¿no? La nota 12 en el libro italiano es tal cual, ¿eh? La que tenemos aquí puesta, ¿eh? Sí. Reproduce literalmente lo que pone aquí la 18. Salvo tres, No, no, no pone, no amplía, no, nada, igual, tal cual. salvo tres palabras. Las determinaciones ontológicas Sí, Las de cualquier cosa, en el lenguaje filosófico de Lucas, de cualquier cosa. Sí, sí. son las características son las características intrínsecas de de, esas. Intrínseco. Ujú. Las Su con- determinaciones ontológicas del ser serían las características intrínsecas del ser. Las determinaciones ontológicas de la democracia burguesa son las características intrínsecas de la democracia burguesa. sí, sí. claro, bueno, eso Y es sus connotaciones, sí, sí, es lo que una pone. tautología, no. Y aquí O es una. intrínsecas entiendo que significa las esenciales, las más importantes, o cualquier característica. No, las importantes, claro. Intrínsecas. Las características. Esto podría ser traducido por ese otro giro también lukácsiano de las diferencia específica, la especificidad de cada. No sé. Bueno, es que Bueno, otras veces yo he visto traducido esto. Por ejemplo, Sacristán traduce muchas veces la diferencia específica o la especificidad, cuando traduce a Lukács, ¿no? La especificidad de una tal respecto de otra especificidad. Que eso, bueno, en fin, pero claro, no sé, además, no lo he comparado. Se me ha ocurrido ahora, ¿eh?
Empieza el apartado. Vamos. El apartado 2, titulado Las tendencias necesarias del desarrollo de la democracia burguesa, de la democratización en la nota. Según esta nota, entiendo que quita la palabra burguesa del título, ¿o es democratización burguesa? Buena pregunta. O no, burguesa, burguesa. La necesaria, O sea, sí, sí, burguesa, ¿eh? No, no, no. democracia burguesa. En el alemán es de la democracia, no de la democratización. Sí, sí, Vale. y el Sí, italiano lo el italiano respeta. también, sí. El italiano También de la de democracia, burguesa, sí. Sí, sí, en italiano también. Vale. Yo ahora me paso al en italiano. Parece. A ver, si alguien va leyendo en español y se puede ir siguiendo el italiano perfectamente. Entonces, es fácil seguir el italiano. Sí, en este caso, bueno. Venga. Hasta aquí pudimos solo señalar el principio económico más general que opone a estas dos formas de democracia entre sí. Una escritura no es, contrariamente a lo que hoy dicen las teorías de moda, un principio estático por su naturaleza, es decir, no histórico, sino el fundamento ontológico y, justamente por eso, ante todo, dinámica del desarrollo de toda formación. En el italiano no es estructura económica, ¿eh? Es estructura. Es estructura. Una estructura. Una estructura no. Y también al principio de la frase, tampoco creo que Aldara leyó principios económicos, ¿no? Puede que diga Principio económico más general. Sí, el No, lo que dice es principio. principios más generales, no dice Aquí principios los principios económicos. más generales. Sí, a eso me refería, sí. Sí, sí. Pero que lo dice arriba y abajo, en las dos ocasiones. Vale. Y cuando habla de dos formas de democracia, está hablando de la democracia clásica y la democracia burguesa. Estamos hablando de eso, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y perdonad, al final cuando dice una estructura es el fundamento ontológico y justamente por eso ante todo dinámica, entiendo que debería ser dinámico. Claro, lo ontológico no sería lo dinámico, es el sentido común. Lo ontológico son características esenciales, inamovibles, que caracterizan inamoviblemente a un ser que en otras cosas puede ser dinámico. Es que aquí lo ponen femenino y pierde el sentido. Pero a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Es un principio, si Sí, no, pero por un lado el fundamento y por otro lado dinámica. O sea, que se pudiese leer, si no, dinámica del desarrollo. No lo sé, ¿eh? Pero... Vale. Leyendo en italiano, una lo he estructura, comprendido pero por su contrariamente a cuanto naturaleza dicen las estático. teorías hoy de moda, No, hace referencia a principio, dice, no es un principio por su no es un principio. naturaleza estático. Y está haciendo concordancia con principio, ¿no? No, me refiero a dinámica, al final del párrafo. Fundamento ontológico y justamente por eso ante Y todo luego, sí. lo dice La femenino. estructura sería dinámica, Y entonces. luego dinámico, sí, dinámica. Vale, Sería dinámica entonces la estructura. vale. Es cierto Sí, que el estructuralismo, bueno, el estructuralismo creado por Saussure, porque es un neocantiano, cada elemento, pues cada elemento, bueno, desarrolla una función por relación con los otros, pero cada uno de todos los elementos de por sí no tienen devenir. Pero bueno, sí. Porque sí, está, está. por ahí hay una nota que dice Sí, que alusión el al estructuralismo estructuralismo del de 68. 1968, muy presente en la cultura de la izquierda, Bueno, pero esto, del cual se puede decir que. Vale, sí. y sí que es cierto que los modelos, que no se usa la palabra estructura, los modelos estructurales hegelianos son absolutamente dinámicos. No se usa la palabra estructura, ¿no? Pero sí, ¿cómo lo llama? El despliegue. El despliegue categorial bueno. Un perdón, antes de seguir, Es una estaba, estaba mirando la edición alemana y la expresión determinaciones ontológicas no aparece. Ah, ¿no? No aparece.
La palabra ontología no aparece. Aparece sus determinaciones internas. Es lo que pone. Determinaciones y... A ver, joder. Den Bestimmungen. En esa nota de la que estábamos hablando antes, ¿no? Antes de entrar al punto 2. La palabra ontología no está en el original alemán, aunque sí está en el italiano y por tanto también en el español. Luego eso quiere decir que la traducción española está hecha del italiano. Seguramente, claro. O sea, ¿y dónde iría esto, Joaquín? El último párrafo antes de la El frase. último párrafo. Sí. Dice, sin embargo, la revolución triunfó y instauró un proceso real en el cual las determinaciones ontológicas, ¿eh? Y lo que dice y lo que dice en el original alemán es un proceso en el cual las determinaciones propias de la democracia burguesa, entre paréntesis capitalista, se convirtieron en las formas dominantes del mundo capitalista, del Estado y de la civilización, lo que dice a continuación. Vale, Pero la palabra ontología no aparece. vale, vale. Joder. Bueno, disculpen. Pues puede ser que esté haciendo una traducción del italiano. Madre mía. Porque en el italiano sí aparece. Sí, Sí, sí. sí, no es que... Igual el italiano sabía cosas que no sabía el alemán. Sí, no sabía Lucas. Pero si hay alguna fuente de información o acceso a algún borrador por ahí raro, no sé. La ontología ¿Por qué? las determinaciones propias, las determinaciones intrínsecas, pues sí, eso es lo que dice en las determinaciones propias de la sociedad burguesa. Y entonces esta nota 15, esto no está en... Esta sí que es una nota del... No, sí está en la edición. No, Es de la italiana, sí, 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 es verdad. Curioso. Vale, vale, vale. Pues dice que no, el traductor en la introducción dice que la hace directamente de la alemana. Bueno, pues yo estoy Bueno, pues estas notas son... den Bestimmungen der bürgerliche Demokratie. O sea, sus determinaciones propias de la sociedad burguesa. Que es una expresión un poco extraña también, pero ontológica. Seien den Bestimmungen, las determinaciones internas de su propio ser. eso además tiene más sentido porque muchas veces Lukács recoge la idea de totalidad social combatiendo las ideas, cuando combate al economicismo. A veces cuando combate economicismo, habla de totalidad social en el cual todas y cada una de las características son valiosas. O sea, y sería, digamos, el mejor Lukács. Bien. Tengo que dejar, me voy. Os dejo, ¿eh? Vale. Martín. Vale, de acuerdo. Ujú. ¿Sigo? Sí, sí. Vamos. Habíamos visto cómo en la relación necesaria con el desarrollo de las fuerzas productivas terminaba por destruirse la igualdad de los propietarios de parcelas, base económica de la democracia de la polis. Observemos ahora las tendencias dinámicas que la antítesis entre el materialismo de la sociedad burguesa y el idealismo del Estado contiene en sí misma y desarrolla como tendencia del movimiento. La práctica materialmente orientada del hombre de la sociedad burguesa tiene un carácter dinámico universal. Posee entonces la tendencia de someter a sus intereses todos los fenómenos de la formación social con los cuales entra en relación. En consonancia con todas las observaciones imparciales de este periodo, Marx describe el consecuente proceso, en la nota, Marx describe un aspecto importante del consecuente proceso de acción con el cual el hombre de la sociedad capitalista actúa hacia las instituciones de esta, hacia la superestructura ideal, en los términos siguientes. El burgués se comporta ante las instituciones de su régimen como el judío ante la ley. La burla siempre que puede, en todos y cada uno de los casos concretos, pero quiere que todos los demás se atengan a ella y la respeten. En italiano es la elude, es menos, Dura.
menos radical, ¿no? Que En vulgar. la burla, dices, Sí. en vez de la burla. La elude, o sea, la evita, digamos, más que La vulgar. evitas. Va. Bueno, pero Pero bueno, seguimos con la democracia colocada en las superestructuras y nos tiene que llevar a querer meterla en la vida cotidiana. El hecho en general no constituye, desde el punto de vista histórico, una novedad. El estado de toda sociedad es un arma ideológica para combatir los conflictos de clase. Y en la nota añade, para combatir los conflictos de clase según la concepción de la clase dominante. ¿Queréis que lea la nota italiana que a continuación? No hace falta, ¿no? No, Vale. Para combatir los conflictos de clase según la concepción de la clase dominante. Sin embargo, cuando un determinado sector de ciudadanos de la polis, por ejemplo, compra la propiedad de aquellos que se han empobrecido, contribuye a disolver la comunidad parcelaria, dice en la nota, contribuye a disolver la igualdad de la posesión de parcelas y cualquiera sea su intención, de hecho impulsa en la práctica la descomposición de la propia democracia de la polis. Esta conducta que describe Marx y también otros pensadores honestos, especialmente escritores, promueve en el plano económico el desarrollo del capitalismo y al mismo tiempo adapta la superestructura estatal a las necesidades económicas que se han desarrollado de este modo. La superestructura democrática debe mantener desde el nivel socioontológico en general su carácter ideal, su contenido, cuyas formas de acción se ciñen cada vez más a las necesidades del hombre. Que estos contenidos y las formas de acción que se desprenden de ellos adquieran una validez social general, representados por grupos económicos importantes, no cambia en nada los principios fundamentales de la cuestión, por lo menos para nuestra perspectiva. Para nosotros, importa que los movimientos sociales tengan suficiente fuerza como para provocar modificaciones en la base económica, para incidir sobre su relación dinámica estructural con la superestructura ideal. Quien intente estudiar tales tendencias en términos no fetichistas no debe perder de vista que todo movimiento de masas puede ser solo un tipo particular de síntesis de tales actos prácticos personales. Cuando Marx se remonta a la deformación interior del ser individual en todo comportamiento de este tipo, en el plano del ser adquiere una profunda justificación desde el punto de vista socioontológico. Es aquí donde se confirma la exactitud de la comprobación, según la cual de este tipo de acciones del género humano se deduce la deformación de la generalidad del hombre, en términos individuales inmediatos, de su relación con el prójimo. Bueno, deformación implicaría una ontología innata previa, o sea, no historicidad radical de la antropología humana. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay una ontología fuerte de un ser social a priori que se deforma o se reforma. Y esto es una palabra fuerte, ¿eh? Yo con todo quería insistir en una cosa anterior. La explicación que nos ha dado de la aparición del capitalismo no es la que Marx explica en el capítulo 24. El capitalismo se genera por desposesión. Hierros candentes, persecución, látigos, la violencia partera de la historia, y en el 25 a los campesinos africanos se les quita la tierra. O sea, no por ese uno le compra al otro empobrecido el lote de tierra. Yo no digo que esa no sea una explicación anterior de Marx, pero lo es. Pero la explicación del capítulo 24, la llamada contra la llamada denominada acumulación originaria, no es esta, es la de la desposesión. Porque la comunidad era tan fuerte
que era impenetrable. Lo otro es suponer una comunidad anterior campesina, cultural, material campesina, penetrable. Y eso era imposible. O sea, igual que las comunidades gremiales eran imposibles. Ha de ser cuando llegan esos muertos de hambre y se dejan contratar, cuando se puede destruir la comunidad gremial artesanal, porque oficiales y artesanos tenían sus más y sus menos, pero los historiadores explican que frente a lo otro lo bloqueaban, ¿no? Bueno, es siempre la desposesión y sus consecuencias. Sería el modelo que tenemos en el primer volumen del Capital, vaya, que no es este. Bueno, esto además, como todos tenemos, bueno, podemos opinar, ¿no? Porque estamos ante. Bueno, Además que está dando un salto de la democracia ateniense al capitalismo al capitalismo, que no tiene ningún sentido. al capitalismo. Y ahí está la palabra capitalismo, ¿eh? Dices, no, esto no es así. ¿Sigo? ¿Avanzamos un poco más? Sí. Por contradictorio que aparente ser el aspecto lógico-formal o noseológico, la actuación social en los términos más puros posibles del idealismo de la superestructura es el medio más eficaz para posibilitar la realización sin dificultades de las tendencias materiales egoístas en la vida social. No es ninguna casualidad que el formalismo abstracto del derecho se haya desarrollado de esta manera y merezca el mayor prestigio en tales condiciones. Tampoco es ninguna casualidad, volviendo a nuestro verdadero problema, que el más perfecto, el más explícito idealismo abstracto de las formas de gobierno del Estado sea el instrumento más apropiado para que se afirmen los intereses egoístas capitalistas sin dificultad, bajo el pretexto de intereses generales, ideales. Resumiendo, cuanto más puro el parlamentarismo, cuanto más típica la realización central de este idealismo estatal, aparentemente independiente, formalmente autónomo de la vida real de la sociedad, cuanto más llega a ser un instrumento con valor de figurar como un órgano puro de la voluntad ideal del pueblo, tanto más apropiado como instrumento para hacer valer los intereses egoístas de los grupos capitalistas, precisamente bajo la apariencia de una ilimitada libertad e igualdad. Por esto, quizás la expresión apariencia no sea totalmente exacta, pues aquí no se realiza simplemente una apariencia de libertad e igualdad, sino precisamente su esencia económica, la que ellas representan en verdad en la circulación capitalista de mercancías. La lucha para Ya obtener está. Bien. Lo podemos dejar aquí, vale. Vale. ¿Sí? Sí, pues ya. Bueno, y perdón, ¿está diciendo que el parlamentarismo, como una realidad, podríamos decir, óntica, expresa la esencia económica del capitalismo, así tal cual? O sea, Y que la ley, y que la una, ley. quiero No, decir que una cosa es, evidentemente, no fijar, ¿no? Esencialmente democracia y parlamentarismo. no. Lo que dicen en italiano, cuanto el parlamentarismo, esto es la realización central formalmente más típica del idealismo estatal. Cuanto más puro el parlamentarismo, ¿eh? Sí. Ujú. Cuanto más puro el parlamentarismo, esto es la realización central formalmente más típica de este idealismo estatal. O sea, el parlamentarismo es, según él, la realización central más típica del idealismo estatal. No lo está identificando con...
Sí, sí, aquí sí, pero fíjate al final. Dice, después de este párrafo larguísimo, perdón, hasta llegar al punto, digamos, ¿Mm? cuanto más llega a ser tal, cuanto más llega a ser cual, dice, Por eso quizás la expresión. Más apropiado se convierte en un instrumento para dar curso a los intereses egoístas De de los los grupos grupos capitalistas. y más abajo, por eso quizás la expresión apariencia no sea totalmente exacta, pues aquí no se realiza simplemente una apariencia de libertad, sino su esencia económica. De hecho, aquí no se hace simplemente una esencia de libertad y de igualdad. O sea, aquí está ligando superestructura parlamentaria a la esencia económica del capitalismo, No, ¿no? Sí, no, sí, no creo, mira. no. En última instancia. A ver, el problema es que históricamente las Un, cosas, un por ejemplo, en momento. España fueron de otra manera. O sea, aparece el Estado liberal y considera que todo lo que no sea propiedad con Apariencia, es que parvenza es apariencia. la Aquí quizás el apariencia. término apariencia no es del todo exacto. De hecho, aquí no se afirma simplemente una apariencia de libertad e igualdad, sino su esencia económica. En alemán, ¿cómo es, Joaquín? ¿Lo tienes? A ver. Es el párrafo anterior. Daher des Rechts scheint nicht einmal exacto. Sí, quizá no es la expresión apariencia exacta. Porque aquí no se está hablando únicamente de una apariencia de la libertad y de la igualdad, sino más bien su esencia económica, ¿eh? Que que se presenta en la circulación mercantil capitalista, donde se hace realidad. Es decir, lo que está Que, diciendo, que esa igualdad se refiere solamente a la circulación de mercancías, lo que que en decía, realidad se refiere solo a la circulación de mercancías. cuando decía más que en la igual, en la identificación entre valor de cambio y valor de uso, se expresa la libertad, la libertad económica, ¿eh? Sí, que creo que parece que va por ahí. Igualdad de las mercancías, pues, y por tanto de los productores, etcétera. Okay. No se Bueno, realiza. El hecho histórico de la desposesión del campesinado español, o sea, lo que produce el carlismo, es que eh, se considera desde la ley que no hay propietarios en la tierra. Entonces, un señor capitalista puede declararse propietario y si los campesinos no presentan un título de propiedad, no vale la consuetudo. Por eso, un papelucho que tenían los de Soria de un rey se convierte en un título de propiedad. Pero esto lo hemos visto explicar también, no solamente para España, sino a Thomson, explicando eh, cómo los propios campesinos trataban de convertir en derechos de propiedad consuetudos. Es decir, hay un río donde hay un pozo de arena que ha sido explotado por toda la comunidad sacando arena para sus casas, para hacer su cal. Y de repente está cerca de Londres, de repente empresarios mandan carros, sacan esa arena y se la llevan. Entonces la comunidad inventa que ellos tienen un título de propiedad, cuando los títulos de propiedad sobre los bienes materiales de la tierra la comunidad no los necesitaba, ¿no? Bueno, pues entonces el funcionamiento de la ley ha sido distinto. Es decir, los campesinos pasan a ser como los indios pieles rojas, una población inexistente o una población que no tiene propiedad. Y si no presentan un título de propiedad de estilo derecho romano, el que lo presenta, que es el burgués, o sea, la expropiación se hizo a través de abogados. Estamos hablando de los años 20 y 30 del siglo XIX. Se hizo mediante, esto lo explica los grandes historiadores, bueno, ya octogenarios, Gil Novales, que se murió, bueno, y centenarios.
Ramón Gil Novales, ¿no? Y otros, ¿no? Lo explican, que son los que, de esa generación, explican esto de cómo es una... Entonces, no funciona, o sea, lo de la ley fue mucho más perverso y mucho más consciente y mucho más constante. Si usted no puede presentarme un papel conforme a derecho romano que usted es propietario de tal tierra, esa tierra no tiene propiedad. Y yo pido a mi abogado que mis abogados, así, el gran latifundio, aparece así, ¿no? Y eso no es este sistema de propiedad solamente, bueno, el uso de la ley no solamente, en fin, el uso de la ley para construir, para desposeer, no el uso de la ley solamente como cobertura que regula intercambio que sería entre desiguales. Bueno, pero ¿cómo se crean los desiguales, no? Eso también lo dice Marx en el tomo primero del Capital. ¿Cómo? ¿Perdona? Marx también lo afirma eso en Inglaterra, como Sí, en distintas etapas hay un favorecido o permitido por los reyes una po- es, pro- expropiación es no esa, solo de las tierras comunales, no solo de las tierras comunales, sino de las tierras no registradas en las que trabajaban los campesinos. exacto, Obligan a exacto. convertirse en proletarios. Por cierto, Exacto. una cuestión, la última frase se entiende mejor, yo creo que si sustituimos la palabra, pues aquí no se realiza, ¿eh? Lo sustituimos por lo que dice en italiano, pues aquí no se afirma simplemente una apariencia de libertad. No se afirma, claro. Porque en italiano dice, no se afirma, no está hablando de la realización de la libertad en el parlamentarismo. No Es está más sensato. hablando de una simple apariencia, Sí, sino de una realidad en el ámbito económico, en el ámbito de la circulación de las mercancías, sí, donde sí, se sí. da la igualdad entre las mercancías, los productos, tal. Una Vale, igualdad real. vale. No Bueno, se afirma. Una política, claro. entonces, bueno, quedamos en el párrafo Es- de la lucha para obtener una forma pura, ¿no? sí, Y quedamos para dentro de 14 días, que Ujú. sería... el